Hola, mi nombre es Yamil Hernández y hablaré sobre las bases de datos distribuidos o las BDD, como indican sus iniciales. Eh, Comencemos. En los últimos años, muchas empresas que se han centrado en el almacenamiento y análisis de datos, análisis de las grandes cantidades de datos de información, se les ha vuelto un poco imposible tratar de seguir avanzando, ya que hay un límite de los almacenamientos tradicionales o almacenamientos centralizados. Eh, la problemática era buscar ampliar este límite y sin perder la eficiencia o aún mejor tratar de mejorar este procedimiento. Y para esta problemática surgieron las bases de datos distribuidas. Las bases de datos distribuidas son un conjunto de bases de datos que están repartidas de manera lógica por diferentes lugares geográficos, es decir, diferentes lugares por ejemplo, Google tiene servidores en Latinoamérica, Centroamérica, en Europa, etcétera. Eh, para el diseño de las BDD o bases de datos distribuidas se han diseñado dos categorías, la top-down y bottom-up. En el enfoque de top-down, como su nombre lo indica, va de arriba hacia abajo, es decir, primero se configura la base de datos principal y de ahí se va fragmentando a las bases de datos, a las diferentes bases de datos, creando así el árbol jerárquico. Y a diferencia bottom-up, se basa en ya tener las diferentes bases de datos e integrarlas a una sola, es decir, de abajo hacia arriba. Bueno, ya sabiendo qué son los BDD o bases de datos distribuidas, veremos ahora sus ventajas y desventajas. Entre sus ventajas tenemos que refleja una estructura organizacional. Es decir, los fragmentos de las bases de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación. Es decir, se puede dar acceso a solamente una parte de la base de datos a la que requiera ese departamento. Si, por ejemplo, el departamento de contabilidad requiere acceder a una base de datos de facturas, solamente tienen esa base de datos como permiso. Entonces eso da una mejor estructura fragmentada y jerárquica. Autonomía local. Un departamento puede controlar los datos que le pertenecen, lo que había mencionado anteriormente, de la autonomía local, de que no es necesario darle acceso a toda la base de datos, ya que la base de datos distribuida permite que solamente se les dé a un fragmento de fragmento necesario. La disponibilidad, ya que si en algún momento llega a fallar una de esas máquinas virtuales o uno de esos servidores de los cuales compongan la base de datos distribuida, tiene pocas posibilidades de dañar toda la información y dañar todo el procedimiento, ya que si igualmente se cae un servidor con esta base de datos, puede seguir funcionando durante un tiempo junto a las demás bases de datos o junto a los demás servidores que se mantengan. Esta es una diferencia en contra a las centralizadas, a las bases de datos, a los sistemas de base de datos centralizados, que se centran en una sola base de datos, y si se cae esta, pues obviamente se dañaría todo. Otra ventaja que tiene es en el rendimiento, ya que al tener varios servidores trabajando paralelamente, todos juntos, el tiempo de respuesta es mucho más rápido, ya que cada uno se distribuye en las cargas y no llega a estar tan topado un servidor. También la modularidad, ya que esto es importante, por ejemplo, en los sistemas de base de datos centralizados. No se puede, o en los tradicionales, no se puede cambiar una base de datos de forma sencilla. Si se va a cambiar o se va a cambiar una pieza del servidor o se va a renovar algo, debe bajarse por completo para poder hacer el cambio.
En cambio, con las bases de datos distribuidas, se puede caer un servidor, como había mencionado antes, y puede mantenerse un tiempo todavía distribuyéndose entre ellas mismas, entre las que queden en pie, o de otra forma, si se necesita cambiar un servidor o se necesita añadir uno, de pronto se requiere añadir otro más, también se pueden hacer de forma sencilla sin tener que tumbar por completo el servidor. Bueno, ahora hablaremos de las desventajas, ya seamos sus ventajas, su definición, y como todo tiene sus ventajas y desventajas, aunque en este caso sean pocas. Una de ellas es la complejidad, ya que al ser muchas bases de datos interconectadas, haciéndose ver como una sola, y la información se replica en cada una de ellas, es un poco más complejo que las bases de datos centralizadas. El control y la manipulación de estos datos también es un poco más complejo, la restauración de estos datos. Economía, pues un poco, obviamente la complejidad y la infraestructura necesaria implica gastar un poco más de dinero en este tipo de sistemas. Y la seguridad, ya que se debe trabajar en la seguridad de la infraestructura, así como cada uno de los sistemas. Ya que se puede sufrir ataque por alguna de las bases de datos interconectadas, y si sufre algún ataque una de ellas, se tendría información a todas. Por ende, se debe tener mucho más cuidado con la seguridad y con los espacios que se dan permiso, ya que con permiso a una base de datos, si tienes permiso y si llega a obtener permiso administrador de todo, pues podría suceder un gran problema. Bueno, ya sabemos qué es sus ventajas y desventajas, pero ¿y cómo se puede utilizar? ¿Cómo podemos administrar este sistema de bases de datos distribuidas? Ya que hasta ahora tenemos entendido que son diferentes bases de datos ubicadas geográficamente en lugares distintos. Bueno, para esto están las DDBMS, que son los sistemas de gestión de bases de datos distribuidas, que se encargan de gestionar todo esto de manera que el conjunto aparezca como una sola base de datos. Es decir, gracias a estos sistemas nos aparecerá como si tuviéramos una sola base de datos en la cual el cambio que hagamos ahí se va a dirigir a todas. Todos los datos que manipulemos ahí y todo lo que veamos reflejado ahí son los datos que tenemos en todas las bases de datos, que se hacen ver como una sola. Bueno, ya sabemos que son las DDBMS o los sistemas de gestión de las bases de datos distribuidas. Ahora, ¿qué características tenemos con estos sistemas de gestión? Una de las características principales son las de crear, recuperar, actualizar y eliminar bases de datos distribuidas. Es decir, llevándolo a un término de programación, básicamente nos permite, su principal característica es como un CRUD, create, read, update, delete, de todos los datos que tenemos en las bases de datos distribuidas, y de todos los datos que tenemos en las bases de datos distribuidas, e inclusive manipular las bases de datos distribuidas, como su almacenamiento, desmontarlas, etcétera. Esta es una de sus principales características. También sincroniza las bases de datos periódicamente. Así proporciona mecanismos de acceso de virtud, de los cuales la distribución se vuelve transparente para los usuarios. Es decir, así sea que una parte que le hayamos permitido a un usuario modificar o tener datos o guardar datos de nuestra base de datos distribuida, podemos actualizarla de manera automática desde acá, y así en todas las bases de datos, así en todos lugares se va a actualizar y vamos a mantener la información actualizada. Asegura que los datos modificados en cualquier tipo de base de datos, en cualquier tipo o cualquier sitio, se hayan actualizado.
Otra característica es que también se utiliza en áreas de aplicación donde numerosos usuarios procesan y utilizan grandes cantidades de datos. Esto nos permite también una rapidez de la manipulación de esto de forma más sencilla. Está diseñado para plataformas de base de datos heterogéneas. Más adelante voy a explicar cuáles son las bases de datos heterogéneas y cuáles son las bases de datos homogéneas. Mantiene la confidencialidad y la integridad de los datos de las bases de datos, ya que desde este mismo sistema de gestión podemos también mejorar la seguridad de nuestras bases de datos y mantenernos pendientes de nuestras bases de datos si sufren algún ataque, si sufren algún error o por este estilo, ya que debemos mantener esta información muy bien protegida. Bueno, ahora hablaremos de los ambientes de base de datos distribuidos. Como había mencionado antes, una de las características de los DDBMS o los sistemas de gestión de las bases de datos distribuidas es que pueden ser heterogéneas. Ahora sabremos qué son los sistemas de gestión de bases de datos homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son las que en todas las bases de datos mantienen su mismo DDBMS o su mismo gestor de sistemas de base de datos. Son conscientes de la existencia de los demás sitios y cooperan el procesamiento entre ellas mismas. Es decir, como había mencionado antes, se muestran todas como una sola base de datos y es mucho más fácil el procesamiento entre ellas. También tenemos las heterogéneas, que como pudimos entender por una de las características anteriormente mencionadas. Y las heterogéneas son que cada sitio puede tener un DDMS diferente. Es decir, cada uno puede ser administrada con gestor o con un sistema de gestor diferente y podemos tener todas como una, todos los servidores de la base de datos los podemos tener como una, pero podemos manejar cada uno de forma distinta sin que la información se entrelace entre ellos mismos o uno tenga que depender del otro. Virtud que es muy interesante y muy provechosa en caso en el cual se tenga que dividir la información, pero a mi parecer es mejor la homogénea, ya que es mucho más, se maneja de forma más rápida, se tiene todo del mismo gestor y así salvamos mucho mejor la información. En resumen, ya hemos visto qué es un BDD o base de datos distribuida, sus ventajas y desventajas, también su gestor del sistema de las bases de datos, que son los DDBMS. Ahora ya sabemos la forma en que se comunican el administrador con estas bases de datos. Ahora vamos a saber de qué forma se comunican los usuarios que se conectan a ella y cómo se comunican con el administrador, es decir, cómo se comunican los usuarios a las DDBMS. De forma interna, obviamente este trabajo se hace de forma interna para que la DDBMS pueda entender las acciones que se están realizando. Para eso están los DTM y los DBMS. Los DTM son un programa que recibe las solicitudes de las consultas o transacciones y las traduce en las acciones, en las acciones de los administradores de la base de datos. De esta manera se puede comunicar un usuario, el computador de un usuario puede realizar un servicio, pasa por el DTM y llega a los DDBMS, los gestores de administradores de base de datos, para saber qué acciones es la que va a realizar o qué acciones se están realizando. También está encargado de manejar y tener el control de las estructuras de estas transacciones que se están enviando, mantener la consistencia de estas transacciones, también informar cuando se cancele una, y también manejar los protocolos de fiabilidad, implementar algoritmos para el control de la concurrencia también,
para que no se nos vuelva lento nuestra BDD y sincronizar las transacciones que se ejecutan simultáneamente. Bueno, ya sabiendo que son los DTM, la otra parte son los DBMS, o los sistemas para manejar las bases de datos, que son los que reciben las peticiones o transacciones de los DTM. Los DBMS es un programa que procesa cierta porción de las bases de datos distribuidas, el cual se encarga de reparar y actualizar datos de usuario y generales de acuerdo con los comandos recibidos o las transacciones recibidas de los DTM. Los DTM hacen la parte del usuario o del cliente al gestor y los DBMS son los que van directamente a realizar la función a los gestores a las bases de datos distribuidas. En conclusión, los DTM son los que procesan la petición o la transacción al gestor de base de datos, al manejador de base de datos, y los DBMS son los que realizan la acción directamente a los servidores o al sistema distribuido, en los cuales, como ya mencionaba antes, sirve para principalmente recuperar datos, actualizar los datos de los usuarios que se estén manipulando en ese instante, ya que son peticiones que manda el cliente al gestor y el gestor van directamente al servidor. También hay un concepto que escucharemos muy frecuente cuando se hablan de cuando se hablan de bases de datos distribuidas o de sistemas distribuidos, y son los nodos. Un nodo es un punto de intersección, o ya sea llamado un computador o un servidor, en el cual procesa algunos datos. En la BDD o base de datos distribuida, existen dos tipos de nodos. Un nodo en una computadora se ejecuta un DTM y otro se ejecuta un DBMS. Un nodo de transacción ejecuta un DTM, que es el que ejecuta la acción, ejecuta el servicio, ejecuta la petición, y un nodo de base de datos, que es un DBMS, que es el que recibe la petición y la realiza y devuelve un resultado. Este concepto de nodo es básicamente, como había comentado, se le puede llamar a un computador o a un punto intersector donde se genera o pasan algunos datos. En conclusión, podemos entender que los BDD o las bases de datos distribuidas son sistemas en el cual no manejan toda la información de un servidor como tal, sino que, bien dicha la palabra distribuido, se distribuye en diferentes servidores. De esta manera tenemos muchas ventajas, entre ellas la rapidez de mejorar mucho más rápido el servicio, ya que al tener muchos servidores maneja equilibrada la carga y son mucho más rápidos, son mucho más constantes. También tenemos la ventaja de que distribuimos bien la información y así también se aprovecha el funcionamiento, las características de los servidores. La ventaja también es que, aparte de que tenemos muchos servidores, aparte de que tengamos varios servidores, solamente se va a ver como uno solo. Así que toda la información se ve reflejada como si fuera un servidor, pero en realidad está distribuido en varios. Su desventaja es que es algo compleja su configuración y sus consultas. También económicamente es mucho más costoso que un sistema de base de datos centralizado. También tiene sus gestores. También hay gestores de base de datos distribuidos, y también esos gestores tienen lenguajes de comunicación, por ejemplo los DTM y los DBMS, que son los que se comunican desde un servicio, desde un nodo,
para el servidor o el administrador y realizar la acción en la base de datos distribuida. Esta solución o la base de datos distribuida llegan como una solución a la base de datos centralizada para las grandes empresas, ya que hay un punto en el cual una base de datos centralizada puede gastar muchos recursos y puede llegar a un tope. En cambio, con una base de datos distribuida se puede tener muchos más servidores viendo la información como una sola, se es más seguro y se tiene más fiabilidad, ya que si se daña uno, si se cae uno, hay un tiempo de reacción en el cual se puede cambiar o se puede arreglar en el caso de que tenga un fail, sin que se dañe toda la información guardada, como en el caso de que pasaría con un centralizado. De hecho, y esta es la importancia de este sistema de este sistema de base de datos. Eso es todo y espero haya quedado claro el tema.